En la mayoría de los viajes y actuaciones, y en todas las sesiones que realizó Eastman Brassey estuvo acompañado por Tommy Johnson, un músico descrito como el que más podía rivalizar con el mítico Charlie Patton. H.C. Speir consideraba a estos dos músicos, Tommy Johnson y Charlie Patton, como sus dos mayores descubrimientos y destacaba sus nombres entre la inconmensurable cantidad de músicos de blues a quienes hizo audiciones. Al igual que Patton, Johnson no solo tocaba la guitarra sino que jugaba con ella, lanzándola al aire mientras tocaba o poniéndola entre sus piernas y detrás de su cabeza. Tommy Johnson es uno de esos artistas en los que el talento fue muy superior a su popularidad y solo pudo disfrutar de un modesto y fugaz estrellato. Johnson empezó a tocar la guitarra a los 12 o 13 años y, con 16, abandonó el hogar familiar para vagabundear por gran parte del estado de Mississippi junto a una mujer que le doblaba la edad. A su regreso, 2 años después, su técnica como guitarrista había mejorado muy considerablemente. Es entonces cuando surge por primera vez la conocida historia del pacto con el diablo en el cruce de caminos. Cuando le preguntaron cómo había adquirido tal destreza a la guitarra, Johnson contó que en cierta ocasión se encontraba en un cruce de caminos cerca de la medianoche cuando un hombre negro, grande y misterioso, se acercó a él y, cogiendo su guitarra, la afinó de una manera particular, tocó una canción y se la devolvió. Después el enigmático personaje desapareció y, desde aquel momento, Tommy pudo tocar cualquier canción. Sin embargo, a cambio había tenido que pagar un precio terrible, vender su alma. Esa es la historia que Tommy Johnson relató a su hermano Ledell y a todos los que querían escucharle, para quienes el diablo no era ningún mito ni ninguna abstracción metafísica, sino una fuerza muy concreta, activa y maligna. Lo cierto es que durante los 2 años que estuvo ausente, Johnson entró en contacto con otros muchos guitarristas, entre ellos Charlie Patton y Willie Brown, a quienes conoció en una plantación cercana a la Dackey. Cuando Speir conoció a Tommy Johnson y le pidió que hiciera una prueba de grabación, el músico solo tenía 2 canciones originales dignas de ser grabadas. Speir pidió a Eastman Brassey que trabajara junto a Johnson para conseguir al menos 4 canciones, que era el mínimo exigido para interesar a las compañías de discos. En la misma sesión del 4 de febrero que Brassey grabó su Saturday Blues, Tommy Johnson grabó 2 canciones para su primer disco publicado por Victor, Cool Drink of Water Blues y Big Road Blues, ambas consideradas hoy como obras maestras del blues del Delta. Con ellas, el sello obtuvo los beneficios suficientes para organizar una segunda sesión y, a finales de agosto, Johnson volvía a los estudios para grabar una de sus mejores canciones, Candiate Blues, de la cual tomaría su nombre la banda Candiate años más tarde. El calor enlatado o Candiate era el nombre vulgar que recibía un combustible para cocinar llamado esterno. A pesar de los riesgos que conllevaba, la llegada de la ley seca condujo a muchos alcohólicos a consumirlo como sustituto del alcohol. La siguiente sesión de grabación tuvo lugar al año siguiente en Graton, donde Johnson pasó 2 semanas tan borracho que apenas pudo grabar 6 canciones, de las cuales ninguna resultó ser un éxito. Brassey contaba que, durante aquella sesión, Johnson estaba tan acostumbrado a beber el calor enlatado que se volvió loco cuando le ofrecieron whisky. Su hermano Ledell recuerda que bebía cualquier cosa, desde betún hasta ron de laurel. Aunque no volvió a entrar en un estudio de grabación, en parte debido a la recesión económica y en parte a sus problemas con el alcohol, Tommy Johnson siguió siendo un artista muy popular en el área de Jackson durante los años 1930 y 1940, a menudo actuando con Eastman Brassey, alcanzando éxitos entre audiencias blancas y negras. Ledell también cuenta que el día 1 de noviembre de 1956, cuando su hermano se iba para tocar en una fiesta en Crystal Spring, este le dijo que en aquella ocasión se iba muy lejos para no volver. Aunque Johnson siempre terminaba sus actuaciones con su tema señero Big Road Blues, después de tocar en la fiesta hasta bien entrada la noche, en aquella ocasión su última canción fue un tema religioso. Esa misma noche, mientras descansaba, se cayó de la cama y, cuando lo encontraron, había fallecido de un ataque al corazón. Era la noche de los muertos, curioso epílogo para un músico consciente de sus debilidades que buscó su redención antes morir. Los movimientos imposibles de su mágica mano izquierda y un físico muy castigado hicieron que creciese la leyenda en torno a su figura, incluida la de un trato de su madre con el mismísimo demonio. A lo largo de la historia ha habido personas que, sin saber hasta qué punto jugaban con fuego, acabaron quemándose tras firmar un contrato indefinido con el demonio a cambio de poder, éxito, sexo o dinero. Durante muchos años, corrió la voz en los salones musicales de media Europa de que el considerado por muchos como el mejor violinista de todos los tiempos,
El genovés Niccolò Paganini había vendido su alma al demonio para obtener un extraordinario virtuosismo. El manejo del Guarnerius, su violín favorito fabricado por Giuseppe Guarneri en Cremona, Italia, y conservado hoy como el más preciado tesoro musical en el Museo de Génova, era realmente prodigioso. Dicen que cuando Paganini contaba solo 5 años, el diablo se le apareció en sueños a su madre, Teresa Boxiardo, asegurándole que su hijo sería un famoso violinista, lo cual hizo que su padre, Antonio Paganini, virtuoso con la mandolina y el violín, le obligase a practicar durante más de 10 horas diarias. Una vida disipada. Desde los 16 años, Paganini llevó una vida disipada, se dedicó al juego y sus continuas pérdidas le obligaron a vender hasta su propio violín, aunque, por fortuna para él, al parecer un admirador suyo le regaló el Guarnerius con el que asombraría al mundo. Las mujeres también le perdieron, pese a su fealdad manifiesta. Contamos con el retrato que hizo de él su médico personal en París, Francesco Benatti, tan valioso como poco edificante. Paganini era pálido, delgado y de mediana estatura. Aún teniendo 47 años, su delgadez y la falta de dientes le provocaron el hundimiento de la boca y le hicieron la barbilla más prominente, lo cual le daba una apariencia mayor de lo que era. A primera vista, su cabeza era voluminosa, sostenida por un cuello largo y estrecho, mostrando una acentuada desproporción con sus delicadas extremidades. El resto de facultades tampoco le favorecían y, desde luego, hacían incomprensible su fama de mujeriego. Era estrecho de pecho, con la frente alta, ancha y cuadrada, nariz aguileña, orejas protuberantes, cabello negro y desgreñado que contrastaba con la palidez cadavérica de su piel. Un Adonis, en suma, que para colmo vestía siempre de oscuro, todo lo cual le daba un aspecto siniestro o más bien diabólico. Un demonio del violín con una mano izquierda mágica, gracias a la cual, como aseguraba el doctor Vienes Martecchini, movía todas las articulaciones lateralmente y podía doblar hacia atrás el pulgar hasta tocarse el meñique. El médico se rendía, atónito, a la evidencia, movía sus manos con tanta flexibilidad como si no tuviese músculos ni huesos. ¿Cómo era posible entonces que, además de componer y ejecutar como nadie sus célebres 24 caprichos, fuese capaz de crear su Sonata Napoleón, compuesta solamente para la cuarta cuerda del violín? Previamente, durante un concierto había asombrado al público empleando tan solo 2 cuerdas de su instrumento, una grave, la de sol, para simular la voz del hombre, y otra más aguda, la de mi, para imitar la de un joven. Su historial médico revelaba que Paganini padecía un síndrome de hipermovilidad articular, sin el cual no hubiese podido tocar su célebre movimiento perpetuo a la increíble velocidad de 12 notas por segundo. Con razón, el gran compositor alemán Felix Mendelssohn escribió sobre él: su ejecución sin equivocaciones está más allá de lo imaginable. Hasta la vida y habilidades de algunos grandes músicos tienen como trasfondo leyendas que explicarían por qué llegaron a estar en ese firmamento de estrellas elegido para unos pocos. Este es el caso de uno de los mejores guitarristas del mundo y cantante de blues, Robert Johnson, cuya leyenda habla de un pacto con el diablo. Robert Leroy Johnson nació en 1911 en Hazlehurst, al sur del estado de Mississippi. Nació fruto de una relación esporádica, y Robert tardó años en saber su verdadero apellido. Fue el 11º hermano de una familia negra en una época y lugar muy complicados para alguien de color. La música comenzó a atraerle a una edad temprana y comenzó a tocar el arpa y la armónica y a faltar a la escuela. Y un problema de la vista fue excusa para que abandonara las clases definitivamente y se centrara en la música, en la que era más bien mediocre, y en las mujeres. Una pasión que le obligó a huir y a cambiar de nombre más de una vez ante maridos celosos. En la adolescencia comenzó a tocar la guitarra con idéntico poco virtuosismo. Pero en 1929 encontró la estabilidad junto a Virginia Travis, con la que se casó. Ella quedó embarazada y por primera vez aparecía la felicidad en su vida, pero en abril de 1930, Virginia murió en el parto junto al bebé. Ella tenía 16 años. La vida de Robert dio un vuelco y refugió su tristeza en el blues, y comenzó a viajar siguiendo a los grandes del blues y tocando sin ningún éxito, hasta que decidió volver a su ciudad natal donde una viuda adinerada, Esther Lockwood, le acogió y con ella tuvo un hijo. Es en este periodo de tiempo cuando sus conocidos comienzan a sospechar, ya que Robert, que nunca había sido buen músico, comienza a tocar con una ejecución perfecta propia de admiración de grandes figuras de la época, que consideran que tocar así de repente no puede ser otra cosa que fruto de un pacto con el diablo.
La leyenda dice que Robert Johnson vendió su alma al diablo en el cruce de la actual autopista 61 con la 49 en Clarksdale, Mississippi, a cambio de tocar blues mejor que nadie. Esperó en el cruce de caminos hasta medianoche, con la guitarra en la mano, hasta que el diablo se la devolvió, y las manos de Robert solo tenían que deslizarse por el mástil para interpretar el mejor blues de la historia. Robert tocó por todo el sur de Estados Unidos. Nunca se quedaba en el mismo lugar, como si huyera constantemente. El público afirmaba que tenía algo mágico que cautivaba. Sorprendía al público con su música y su guitarra que sonaba como si fueran dos, su voz que podía cambiar de formas, sus ojos fijos que miraban como poseídos, era incapaz de quedarse en un solo lugar. La letra de las canciones trataba sobre desesperación religiosa y demonios interiores, y dos de sus mayores éxitos hacían referencia a su supuesto pacto. Crossroad Blues habla de un cruce de caminos que muchos consideran como el lugar señalado para el pacto, y la letra de otro de sus éxitos, Mean the Devil Blues, dice, temprano en la mañana, cuando golpeas a mi puerta. Digo hola Satán, creo que es tiempo de partir. En uno de estos conciertos fue descubierto por un promotor musical, y entre noviembre de 1936 y junio de 1937, grabó 29 canciones, algunas con 2 tomas, que junto con 2 fotografías, son el único testimonio de su paso por este mundo. Este material, junto con alguna versión, compone los 11 LPs de su discografía y que la casa editaría poco a poco. Una anécdota es que Robert hizo las grabaciones con su guitarra Gibson medio destruida y de la que no se separaba jamás, y de cara a la pared. Los directivos del estudio corrieron el rumor que era para que no le vieran los ojos poseídos al cantar, aunque algunos músicos lo atribuyen a que la acústica así era mejor. Esto y el hecho de que algunos conocidos le atribuyeran extraordinarias habilidades, como por ejemplo, tras una tarde de charla, con la radio de fondo y Robert sin prestar atención a la música, era capaz al día siguiente de reproducir cada canción por orden y nota por nota. Su leyenda aumentaba a pasos agigantados, y la gente acudía en masa a verle, atraídos por su música y por el morbo de su personalidad. Cada vez más esquiva que le llevaba a tocar en semipenumbra para que la gente no viera su manera de puntear la guitarra o a desaparecer en medio de una actuación. Su vida iba frenéticamente de un lugar a otro. Buscaba a una mujer en cada ciudad, tocaba en un local y desaparecía, hasta que el 13 de agosto de 1938, en Greenwood, Carolina del Sur, el diablo se cobró su supuesta deuda. Robert tuvo el error de seducir a la mujer del dueño del local donde tocaba esa noche, el Three Forks, y le dieron una botella de whisky abierta. Antes de que Robert pudiera beber, un músico que le acompañaba se la quitó y la rompió advirtiéndole que nunca bebiera de una botella abierta, pero Robert se enfadó y le trajeron otra botella también abierta de la que bebió. En mitad del concierto, Robert dejó de cantar, dejó su guitarra a un lado y salió a la calle. Los 3 días que siguieron estuvo delirando hasta que murió envenenado por la estricnina que contenía la botella de whisky el 16 de agosto, con 27 años. Los mismos que extrañamente tenían al morir otras grandes leyendas de la música como Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Kurt Cobain. En Mean the Devil Blues pedía ser enterrado a un lado de la carretera, You May Bury My Body Down the Highway Side, pero existen 3 tumbas que supuestamente contienen sus restos. Leyenda, mito o realidad, o quizás algo de las 3, hicieron de Robert el mejor bluesman de la música y está entre los 5 mejores guitarristas de la historia. Algunos de los otros 4 han hecho curiosamente versiones de sus canciones como Eric Clapton o Keith Richards, de los Rolling Stones, quien, tras escuchar a Robert Johnson por primera vez, enseguida quiso saber quién era el otro guitarrista. Richards no podía creer que fuese una sola persona el que tocaba. 50 años después de su muerte, una reedición de todas sus grabaciones fue disco de oro y consiguió un premio Grammy. Seguro que más de un músico vendería su alma por conseguir algo parecido. Desde que era apenas un niño, Michael Joseph Jackson supo que su destino no era común. Tenía una voz única, una energía que no parecía venir de alguien de su edad y un aura extraña. Quienes lo conocieron desde pequeño dicen que había algo más en él, una ambición que rozaba lo sobrenatural. Su padre, Joe Jackson, no tardó en explotar ese talento. Lo empujó a escenarios desde los 5 años, y según algunos, también lo empujó a cosas mucho más oscuras. Michael dijo más de una vez que su infancia no fue suya. Que desde que podía caminar, ya estaba programado para obedecer, ensayar, actuar.
Muchos han sugerido que los abusos físicos y psicológicos que sufrió formaron parte de un ciclo mayor, de algo que lo preparaba para ser un instrumento. No solo de la industria, sino de algo más profundo. Algo que no se ve, pero que se siente. Cuando alcanzó la fama mundial con los Jackson 5, apenas estaba comenzando. Pero su verdadero objetivo era otro, convertirse en el rey del pop. No un simple cantante. No una estrella pasajera. Michael quería el trono. Y en la industria, para alcanzar la cima, hay caminos que no aparecen en contratos, pero que todos conocen. Hay quienes dicen que, llegado a un punto, se le ofreció exactamente eso, un lugar en lo más alto, a cambio de su alma. ¿Qué significa eso? No siempre es literal. A veces es obedecer, callar, aceptar las reglas de un juego que nadie te explica del todo. El día que firmó con Epic Records y empezó a trabajar con productores como Quincy Jones, su carrera explotó. Thriller fue un fenómeno mundial. La estética del video, con sus zombies, su transformación en bestia, sus ojos brillando como un demonio al final, muchos lo vieron como simple ficción. Pero otros no. Dicen que ese fue el primer guiño de que algo ya lo había tocado. Algo con lo que había hecho un trato. La fama, el dinero, la adoración mundial. Lo tuvo todo. Pero a cambio, su identidad comenzó a disolverse. Su piel cambió. Su rostro también. Dijo que era vitíligo, operaciones, inseguridades. Pero había algo más. Michael empezó a sentir que el reflejo en el espejo ya no era suyo. Comenzó a cubrir los espejos, a evitarlos. Decía que lo miraba desde ahí no era él. Que su cuerpo ya no le respondía igual. Que su voz a veces salía sola, como si fuera otra persona la que hablaba. Construyó Neverland, un rancho con túneles secretos, cámaras ocultas, estatuas de niños eternos, relojes sin manecillas. No era solo un capricho de millonario. Era un santuario. Un intento desesperado de aislarse del mundo que lo había convertido en algo que ya no entendía. Y aún así, el asedio no paró. Escándalos, juicios, acusaciones. Muchos creen que todo fue una campaña para destruirlo porque se estaba saliendo del guión. Porque estaba diciendo cosas que no debía. En entrevistas, Michael empezó a hablar de ellos. Nunca decía quiénes, pero repetía una y otra vez, ellos no se detendrán hasta que me destruyan. Ellos no quieren que diga la verdad. Ellos controlan todo. ¿Quiénes eran? Él no lo explicó. Pero sus palabras estaban llenas de miedo real. Miedo de alguien que sabía demasiado. En sus últimos años, se refugiaba en medicamentos, en habitaciones oscuras, rodeado de guardaespaldas. Decía que lo estaban vigilando, que había micrófonos escondidos, que lo querían muerto. Algunos lo tomaron por loco. Otros lo escucharon y supieron que hablaba en serio. Su voz temblaba cuando lo decía. Como si ya hubiera aceptado que su final estaba cerca. El 25 de junio de 2009, Michael Jackson fue declarado muerto. Oficialmente, una sobredosis de propofol. Pero los detalles no cuadraban. El médico personal, Conrad Murray, dio explicaciones vagas. Las cámaras de seguridad de la mansión fallaron justo ese día. Y su cuerpo, según los primeros informes, tenía marcas que no deberían estar ahí. Cicatrices, inyecciones y algo más, un espejo roto frente a su cama, cubierto con una sábana negra. Después de su muerte, su hija Paris Jackson dijo que su padre había sido asesinado, y que lo sabía desde el primer momento. Michael había dicho que si algo me pasa, no fue un accidente. Y eso quedó grabado. Sus canciones, cuando se analizan con atención, parecen tener mensajes ocultos. They don't care about us, morphine, money, this is it. Todas con frases extrañas, algunas sin sentido a primera vista, pero con una energía que muchos perciben como advertencias, gritos de ayuda, códigos que solo ahora empezamos a entender. Michael Jackson fue más que un artista. Fue un hombre atrapado entre la luz y una sombra que nunca lo dejó en paz. Dicen que algo diabólico se había apoderado de Led Zeppelin a mediados de los años 70, la banda parecía maldita. Jimmy Page y Robert Plant pasionaban en la isla de Rodas con sus familias. El 3 de agosto de 1975, Page dejó a Plant y su familia pues había escuchado que la abadía de Telema estaba en venta. Jimmy Page no podía dejar pasar la oportunidad de comprar otro lugar donde había vivido Aleister Crowley, su brujo de cabecera.
Jimmy Page tenía una fascinación por las doctrinas del maestro del ocultismo, incluso su admiración hacia él lo motivó a comprar la Boleskine House, la mansión de Crowley a orillas del lago Ness. Un castillo con una fama nada privilegiada y relacionada con fantasmas y maldiciones. Al día siguiente, Robert Plant y su familia tuvieron un accidente automovilístico en Rodas. Maureen, esposa de Plant, conducía y salió con una fractura de cráneo y pelvis. Sus hijos Carmen Jane, de 7, y Karak Pendra, de 5, junto a la hija de Page, Scarlett Lilith Eleida Page, iban en la parte trasera del carro. Robert Plant se fracturó el codo y el tobillo. Los hijos de Plant resultaron con lesiones en todo el cuerpo, pero la hija de Page, Scarlett Lilith, salió sin un rasguño. Después, en 1977, Led Zeppelin estaba de gira para promover el disco Presence. El 26 de julio, Plant recibió una llamada fatal de su esposa. Su hijo, Karak, presentaba un extraño virus estomacal. Karak murió en la ambulancia en camino al hospital. Robert Plant cayó en una profunda depresión. Periodistas inventaron historias de una supuesta rivalidad entre Robert Plant y Jimmy Page porque, supuestamente, el guitarrista practicaba brujería. En 1980, la tragedia que terminó de una vez por todas con Led Zeppelin fue la muerte del baterista John Bonham. El gran Bonzo era un borracho empedernido y adicto a la heroína. La mañana del 24 de septiembre, Bonham se recetó para desayunar una tanda de vodkas que lo acompañaron hasta terminar el día. Por la noche, en una fiesta de Jimmy Page, Bonham terminó tumbado en un sofá, pero jamás despertó. Murió con 32 años por una congestión alcohólica de anotología, se ahogó con su propio vómito. El periódico Evening News publicó un artículo con el titular El misterio de la magia negra de Zeppelin y comenzaron a circular numerosos rumores que aseguraban que Page había compuesto canciones diabólicas en el interior del castillo que pertenecía a Crowley. De ahí salió la icónica Stairway to Heaven, que supuestamente fue dictada letra a letra, acorde tras acorde, por el mismo Satanás. En una charla que tuve con Robert Plant en 1994, cuando vino a México a tocar parte de su disco Fate of Nations, Plant vestía una playera de Jesucristo y me dijo: hay canciones de Led Zeppelin que es mejor no volver a tocar jamás. Entre ellas, Stairway to Heaven, creo que es una canción que me trae malos recuerdos y tiene una vibra muy especial. Robert Plant ha evitado tocarla desde entonces, solo en honrosas situaciones como en la reunión de Zeppelin, cuando tocaron el 10 de diciembre de 2007. En el concierto benéfico en memoria del ejecutivo musical Ahmet Ertegun, fundador de Atlantic Records. Desde el principio, el guitarrista Jimmy Page se convirtió en el centro de ese poder. Nadie tocaba como él. Su presencia en el escenario era casi hipnótica. Y aunque su rostro mostraba serenidad, su mirada estaba fija, distante, como si detrás de sus ojos algo más estuviera observando. Los miembros de la banda hablaban poco de su proceso creativo. Pero hubo una vez, en una entrevista vieja, donde Plant mencionó que Page se aislaba por días enteros, componiendo en silencio, y que cuando volvía, traía canciones que no parecían suyas. Que sus dedos tocaban cosas que nunca había ensayado. Lo decía medio en broma, claro, pero sus ojos no sonreían. Había rumores entre los técnicos de sonido que durante las sesiones de grabación de ciertos temas, las agujas del equipo se comportaban de forma errática. Que cuando Page se encerraba en la sala con su guitarra, se escuchaban ruidos que no venían de los amplificadores, golpes, susurros, y en una ocasión, lo que parecía una voz femenina, llorando al revés. Durante una presentación privada en los años 70, un camarógrafo aficionado captó algo extraño. Mientras Jimmy tocaba un solo extendido, una figura oscura apareció en el borde del escenario. No era una persona del staff. No llevaba credencial. Y sin embargo, ninguno de los presentes parecía notarla. Estaba allí, observando a Page y lo más perturbador, parecía estar tocando también, sin instrumento, como imitando sus movimientos con precisión milimétrica. Ese video nunca salió a la luz. El camarógrafo murió en un accidente días después. Su cámara fue destruida en el incendio, pero la cinta sobrevivió, aunque nadie quiere hablar de lo que se escucha al rebobinarla. No fue solo la música. Eran las letras, los símbolos, los gestos ocultos en los videoclips. Jimmy empezó a usar un símbolo personal, uno que muchos fans intentaron descifrar sin éxito. Unos creían que era una palabra secreta. Otros, que era un sello de invocación.
Lo que sí es cierto es que cada vez que ese símbolo aparecía en un disco o en un cartel, alguien relacionado con la banda sufría una desgracia. Primero fueron accidentes menores. Luego, enfermedades repentinas. Pérdidas familiares. Y finalmente, muertes. El hijo de Plant, el baterista Bonham, las tragedias parecían seguir a Led Zeppelin como si una sombra estuviera cobrando un precio. Años más tarde, uno de los asistentes de gira rompió el silencio. Dijo que había visto a Jimmy haciendo cosas extrañas antes de salir a tocar. Que en su camerino había un espejo cubierto con una tela negra y que nadie debía tocarlo. Que en una ocasión, sin querer, un técnico levantó la tela y al instante, vomitó y tuvo convulsiones. Murió esa misma noche en el hotel, solo, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada. Jimmy Page jamás habló de eso. Solo pidió que el espejo fuera devuelto a su casa. Nadie lo volvió a ver. La música de Led Zeppelin sigue sonando. Los más atrevidos dicen que Jimmy Page nunca buscó fama. Que la fama fue el resultado de algo más. Que lo que quería era tocar un solo perfecto, un solo que abriera una grieta. Que cada concierto no era solo música. Era parte de un ritual. La música ha sido puente entre lo humano y lo inexplicable. Cada nota, cada acorde, es como un conjuro antiguo que despierta algo en el interior. Pero también, como todo lo sagrado, tiene su precio. Porque el talento desmedido, ese que desafía la lógica, rara vez es gratuito. ¿Vale la pena alcanzar el mundo si en el proceso pierdes tu alma?